Venezuela, y estamos en contacto con Noel Alejandro Leal desde el mismo Venezuela. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Todavía seguimos con la cuarentena desde casa. Hoy es jueves por la noche, el día de las noticias. Salió una noticia que el nivel de Venezuela, de pobreza de Venezuela, sobrepasa el de Haití, según una encuesta nacional de condiciones de vida. Y también leí un tuit muy interesante que dice algo que jamás en mi vida había escuchado, excepto las 300 millones de veces que lo hice, comparando a Venezuela con Liberia. Ahora se dan cuenta. Sí, ahora se dan cuenta. Hay mucha gente en estos días descubriendo el agua tibia, ¿no? Es impresionante, uno lo encuentra por todas partes, grandes personajes o inmensos estudios, pero también esto también está amarrado a grandísimos estudios que logran ese fabuloso descubrimiento, ¿no? Encuentran, encuentran cómo generar agua tibia. Lo cierto es que sí, este logro de que estemos más empobrecidos que Haití, de que hoy seamos la economía más pequeña de Latinoamérica, es un logro del socialismo, es un logro del chavismo, un logro del cual se pueden sentir orgullosos, porque hay otra cosa que yo siempre he insistido, este, todos los gobiernos de Venezuela han hecho lo posible por quebrarla, pero solo la revolución lo ha logrado. Desde 1958 nosotros venimos a un fenómeno realmente absurdo en lo que se refiere a economía. ¿Por qué? Porque toda la economía está dentro del marco de la economía socialista, sin libertades. Pues recordemos que con la Constitución del 61, al ponerla en vigencia, inmediatamente se restringieron las garantías económicas. Y ya eso fue generando el camino por el que iba a recurrir Venezuela, que con los últimos 20 años de revolución lo que ha sido la consolidación de un proceso de destrucción de nuestra estructura, de todo ese inmenso potencial maravilloso que es Venezuela y destrucción de nuestra inmensa riqueza. Porque esa inmensa riqueza que está allí, que es bueno siempre constantemente repetir, somos un país rico, entiéndalo, es Venezuela, no es una pieza de desierto, es Venezuela. Esta magia no está por allí regada, ¿no? Toda esta magia está aquí, en esta tierra maravillosa. Y somos un país rico que han hecho lo imposible por destrozarlo, pues. Y en estos años de revolución, con esa pistola criminal que es el socialismo, han logrado conseguirlo. Porque esa es la verdad. La verdad es que Venezuela está formalmente destruida. Pero lo mismo, volvemos, es Venezuela y es uno de los pocos países que tiene la altísima capacidad para recuperarse y crecer, desarrollarse, fundar nuevas bases y despegar de una manera impresionante. El asunto es ese punto que tocaste allí, Liberia. Liberia es algo que yo lo he puesto como ejemplo N cantidad de veces, explicando que ese es el destino final a la que lleva la revolución. Siempre le digo a la gente, no miren Cuba, vean el Congo, vean Liberia. Porque este tipo de procesos donde se le empieza a entregar armamento, facciones, donde se empieza a entregar soberanía por pedazos, donde se generan este tipo de estructuras, zonas de paz y esta cantidad de cosas, lo que van es estimulando ese proceso después de secesiones internas e ingobernabilidades propias de ese tipo de situaciones. Y Liberia es quizá el mejor ejemplo de eso y es un ejemplo que es poco entendido por mucha gente, ¿no? Liberia fue un invento y como invento morirá. El asunto es que Venezuela tiene historia, tiene una razón de ser. Venezuela tiene su magia y su estructura, ¿no? Y es una cosa que es muy importante. Por eso es que siempre coloco como ejemplo que países que han tenido que salir a flote como Singapur, es un país que no tenía identidad nacional. Venezuela eso es lo que le sobra, lo que tenemos que recuperarla, sentir el orgullo de ser venezolano e ir por ella. Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, este inmenso país rico, y que este inmenso país rico llega a estos números, a esas imágenes, a esa proyección de futuro, gracias al socialismo, la respuesta es muy fácil, es traer el socialismo. 80
roza el 80% de la pobreza extrema en Venezuela. Y Es mucho. es mucho. Y fíjate que vamos, porque esos números ahorita me registran a la mente un recuerdo. El discurso de Chávez en 1998, apoyado por los mismos números que muestra la Católica, que es una de las universidades que amparan ese estudio, hablaba de un 80% de pobreza. Con Chávez logramos que ese 80% de pobreza fuese pobreza extrema. Eso es un gran logro de la revolución, pues colocaron un gran acelerador en eso y el país se deprime muchísimo más. Mientras eso sucede, las arcas de Venezuela siguen siendo saqueadas, y saqueadas por todo el que cuente con la legitimidad democrática de haber conseguido su espacio. Bien sea el hecho del ejercicio del gobierno con las trampas democráticas que la oposición blindó, o el ejercicio de esa oposición con la venia del gobierno. Entonces, el saqueo continúa y sigue avanzando de una manera impresionante. Quiero hacer un punto con respecto al saqueo y que estamos hablando de dinero y de economía por una situación que precisamente se dio hoy. Hoy el gobierno del Guiado aprobó la contratación de un ente para servicios mercantiles. ¿Qué viene a hacer ese ente? Ese ente viene a gestionar el dinero recuperado u obtenido a través de los beneficios de nuestros activos en el exterior. Entonces ahí hay más de 80 millones de dólares que van a ser administrados por el gobierno del Guiado. Pues. Entre esos 80 millones de dólares él ofrece de una vez que, por cierto, estos entes financieros van a cobrar cada uno, son dos, van a cobrar cada uno 1.25 millones de dólares en gastos. Bueno, de estos 80 millones de dólares menos gastos, tenemos que el Guiado ya ofrece que va a sacar 36 millones de dólares de eso para la contingencia del coronavirus. Cumplir con la promesa de la ayuda directa a los médicos que había hecho en anteriores oportunidades y el resto manejarlo a través de la Cruz Roja. Y ahí es en donde viene otro punto que es muy importante. Ya sabemos cómo funciona la Cruz Roja en Venezuela, ya sabemos que Mario Villarruel es un socio de la estructura del chavismo, que es el presidente de la Cruz Roja de Venezuela, pero el punto adicional es que hay que recordar que la Cruz Roja ha dicho de manera muy clara, y está en su elemento, que ellos nada más pueden hacer las cosas en Venezuela con respecto a fondos donativos a través del gobierno. Y hay que recordar un punto que es muy importante. Ambos gobiernos, el de Maduro y el del Guiado, firmaron un acuerdo con el Ente Panamericano de la Salud y la Cruz Roja para conseguir fondos para la ayuda del coronavirus. Entonces ahí este cogobierno avanza. Juro que me quedé sin palabras. Es que eso es sorprendente, porque el asunto es que hay que tener la visión de poder entender cómo funcionan los procesos revolucionarios para comprenderlos en su total dimensión. Hace mucho tiempo, cuando empezó el asunto del coronavirus, yo les intenté explicar a la gente el coronavirus y cómo nos afecta políticamente, porque la parte política del coronavirus iba a ser mucho más contundente que la de la enfermedad. Por supuesto que la enfermedad la vamos a seguir teniendo y la vamos a vivir con más fuerza. Pero la parte política del coronavirus, y explicada bajo una lógica que regularmente es del elemento de la libertad del mercado, que es que cuando se presenta una crisis se abran oportunidades, el comunismo sabe utilizar muy bien las crisis para sus oportunidades. Entonces tenemos este nuevo avance en el proceso del coronavirus. Por supuesto, el régimen continúa con sus expropiaciones, intervenciones, busca la manera de legitimarse internacionalmente a través de estos mecanismos de salud, contando con el apoyo de eso que llaman oposición, y avanza ahora también en mayor control de la trampa electoral futura, porque bajo el esquema del coronavirus, entendiendo las necesidades de la contingencia de salud que tendremos para el tiempo electoral, es decir, ya sabemos cuánto tiempo va a durar la cuarentena, van a ser diversas movilizaciones, tanto de centros electorales como de votantes, para acercarnos más a su centro de voto. Y por supuesto el registro electoral crecerá muchísimo más, aún teniendo más de 6 millones de personas en el exterior.
nosotros vamos a tener un registro electoral mucho más fuerte y con una gran cantidad de votantes movidos de zona. Regularmente los movidos de zona serán los votantes que ya se encuentran en, en Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, que milagrosamente aparecerán votando en Apure, Caicara del Orinoco y bueno. Y también la milicia bolivariana va a controlar el protocolo sanitario en las elecciones parlamentarias de Venezuela. Sí, la milicia... Eso es muy importante también. Claro, la milicia como ente consentido del régimen tiene cada vez que figurar más y tener un espacio mayor. Si bien el Plan República va a seguir siendo manejado por la Fuerza Armada, la milicia como componente de la Fuerza Armada viene a su incorporación en este ámbito, en el del control de la pandemia. Por supuesto, es parte del show y es parte de legitimar a la milicia como un componente de la estructura de la Fuerza Armada. Hoy me mandaron un chiste que no sé si está bien, pero bueno, es un viejito jubilado que va al centro de votación y le dice a la persona, ¿puedo averiguar si mi esposa ya votó? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Y le da el nombre, dice, sí, ya votó, pero ¿ustedes no viven juntos? Y el viejito le responde, no, murió hace 15 años, pero como en cada elección viene a votar, yo quiero verla. Ah, qué lindo. Pero de eso aquí hay mucho, ¿no? Y aquí vamos a también a ver no solo eso, que es la continuidad, sino que vamos a ver, gracias a la misión más efectiva que tiene el gobierno. Tú sabes que el gobierno generó una serie de soportes sociales, las cuales calificó como misiones. Yo siempre he insistido que la misión que más le da votos al gobierno no es la misión vivienda, ni ninguna de las misiones anteriores. La única misión que de verdad le da votos al gobierno es la misión identidad. El gobierno, al tener el control de la identificación, genera cédulas, cambia zonificaciones, genera nuevos votantes. Y también va a hacer que muchos votantes jóvenes, incorporados a los programas estos de chamba juvenil y otras misiones donde están ya inscritos, de repente puedan tener 18 años y voten también. No se dieron cuenta de hacer lo que hizo Cristina. A los 16 años ya se puede votar en Argentina. Sí, aquí todavía no quisieron jugar a eso. Es que les hace más fácil la trampa que la modificación del proceso constitucional. Ya lo sacarán cuando saquen la constituyente completo, ¿no? Pero por ahora se divierten bastante con la trampa. Sí, claro, porque imagínate un chico de 16 años que no trabaja ni estudia y el gobierno le da planes. ¿A quién crees que le va a votar? Mira, y es que aquí hay algo que es muy importante que la gente tiene que comprender porque es una realidad desde hace mucho, mucho tiempo. Aquí no importa por quién se vote, lo que se importa es el bulto mínimo necesario que poder mostrar en las cámaras. Aquí jamás ha importado por quién se vote. Lo único que importa es el bulto. El gobierno cambia los números como le da la gana. La mayor demostración está en el referéndum revocatorio del 2004. Simplemente se voltearon los números. Repetimos. En el 2004 quedó claro académica y científicamente demostrado que es inviable el sistema electoral desde entonces. Es decir, todo lo que hemos vivido aquí ha sido asquerosa complicidad de los que han empujado al país al voto. El venezolano tiene que terminar de comprender que ha sido tonto o útil en eso y cómplice en mucho de esa realidad porque hace muchísimo tiempo debió haber despertado ante una evidencia tan contundente. Sí. Hay otra noticia que la semana pasada la tocamos, pero todavía no había sido el tiempo. Y Maduro pasó a retiro los 53 altos oficiales de la promoción de Diosdado Cabello. Y me parece que al señor Cabello le dio una pataleta y dice que tiene COVID-19. Vamos por parte. Ok. Como habíamos planteado la semana pasada, habíamos dicho que los altos mandos permanecían. Ahí está Padrino, ahí está el almirante Remigio Ceballos, cada uno en los dos puestos de importancia y control. La lógica de la salida de la promoción de Diosdado Cabello era algo absolutamente inevitable. Y en eso estaba tan consciente Diosdado como cada uno de los miembros de su brigada, de su promoción. Entonces, ahora vamos a la otra parte del cuento, el COVID y Diosdado. Esta gracia, por fin él admite o manda a que se
diga que tiene la enfermedad. Creo que esto hubiese sido la cuarta falsa alarma con respecto a Diosdado y el coronavirus, el virus chino, pero esta vez se admite y se guarda. ¿Tiene algo que ver eso con lo de este pase a retiro de la promoción? Si me preguntan a mí, no. Yo creo que tiene que ver más que todo con una estrategia natural de, si bien tiene o no tiene la enfermedad, de descanso necesario para lo que viene. ¿Qué es lo que viene dentro de la estructura de lo que maneja en lo particular Diosdado Cabello? Es muy importante comprender que Diosdado Cabello es el dueño hoy del partido, del PSV. Si bien Maduro figura como presidente del partido, el que ejerce las direcciones, quien tiene el control real del partido, es Diosdado Cabello. ¿Y qué estamos viendo de algo que hemos también tocado hace mucho tiempo? Hay que ver cómo cada vez más avanza el partido como institución de gobierno. Es decir, no el partido de gobierno, sino el partido como la maquinaria que hace gobierno. Las directrices que se van generando a través del partido, que pueden tener algún tipo de vocería vía asamblea constituyente, se vuelven acción de gobierno. Es decir, tenemos, como en cualquier proceso socialista, un ente fundamental que es el partido, que su nomenclatura genera la acción de gobierno en conjunto con la idea de que existe un ejecutivo. Entonces, vemos que el Partido Unido Socialista Venezolano cada vez avanza más en la construcción de lo que es propio en este tipo de sistemas, el Partido Único Socialista. Entonces, en ese avanzar, no solo pasan de la acción de gobierno, sino pasan a ir suprimiendo primero a los partidos de su entorno, a las coaliciones, para que sean simplemente siglas que hagan un bulto. Eso es algo que ya habían logrado ya hace un tiempo, y ahora van a la destrucción por fin de sus socios, porque ya les son formalmente inútiles. Hace mucho tiempo también señalábamos que hay un momento en que esa oposición ya no le es útil para el proceso. La izquierda carnívora hay un momento en que se consolida y tiene que empezar a gobernar como tiranía de manera formal. Y por supuesto el acompañamiento del juego democrático ya simplemente no es necesario. Va a tenerlo todavía. ¿Por qué? Porque este acompañamiento democrático tiene una independencia gracias a la legitimidad que le dio la gente con el voto, y entonces esa cosa que es el guiado y todo ese chiste va a seguir viviendo, ¿no? Y la otra parte del chiste, que son los partidos estos a los que les han retirado la directiva y siguen siendo gobernados por los mismos miembros del partido, y los cuales participarán en las elecciones con los mismos miembros del partido, menos con las cabecitas principales, para que la gente no piense tan mal, seguirán brindando el juego de la supuesta democracia como la que se vive en Cuba, democracia como la que se vive en China, democracia como la que se vive en Irán, aquella democracia maravillosa que tenía Saddam Hussein, donde sacaba el 98% de los votos. Entonces, esas son realidades muy importantes a tener en cuenta, porque aquí se va a seguir jugando a la democracia, pero ya sin la necesidad de los camaradas. Ahora solo camaradas totalmente funcionales. Ya no necesitamos el relleno, necesitamos disciplina para que el país termine de disciplinarse y aceptar la existencia de un partido único, una asamblea única. Y, ¿cómo es que ellos llaman eso? Esa disertación en lo interno, que exista una dialéctica socialista única para el desarrollo del futuro de la revolución. Con un partido único se terminan los problemas. Se acaban los problemas, porque lo que genera son más discusiones de las que hemos comentado siempre, ¿no? De estas discusiones del trotskismo, estalinismo, versión barrio adentro. Bueno, ahora dentro de la estructura del gobierno. Cuando para los que tienen algo de tiempo, yo les recomiendo siempre que vean, busquen en YouTube, hay varias discusiones de la Asamblea Nacional de Cuba. Bueno, ese es el futuro próximo en esa parte, se pueden reír bastante con eso. O pueden buscar documentales sobre cómo funcionaba la Duma. Por supuesto que ello era mucho más elegante, ¿no? Pero su estructura y sus discusiones, cómo se iban calentando y generando un nivel, y después le decían amén a Papa Stalin, amén a Nikita, amén a Shevardnadze, y así.
hoy como se le dice amén a Putin, que acaba de ganar este maravilloso referéndum con un 70 y pico por ciento de aprobación para gobernar hasta el 2036. ¿Cuántos años le lleva este hombre? Putin desde el principio del siglo y un poquito más, porque la etapa en que Yeltsin supuestamente gobernaba, mentira, el que gobernaba era Putin, Sí. cuando Yeltsin se trajo a Putin al gobierno, y desde entonces Putin ha sido presidente. Después Putin puso a Medvedev a que rellenara el cargo ahí un ratico, lo dejó un ratico más Sí. porque Putin quería en ese momento bañarse con tigres, tú sabes, las cosas que le gustan, y después volvió por el poder y ahora decidió que ya no necesita que Medvedev le haga el quite, sino que se queda allí. Sí, ya está cómodo. Es que él está muy cómodo, él está muy cómodo y era como una necesidad y una solicitud. Si tú quieres algún tipo de referencia, ahorita hablaste de la mala crianza eventual posible de Diosdado, pero si tú quieres ver un ejemplo de una mala crianza real, fue esa. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino sí se le había dado ya esa oportunidad a Xi Jinping. Xi Jinping tiene derecho a las reelecciones eternas, per secula seculorum, y asegurado, por supuesto, su permanencia en el gobierno, si no hay un caos económico, su permanencia en el gobierno hasta el 2036 y seguramente un poco más. Claro. No, está bien, eso es lo que quiso hacer Cristina, lo que quiso hacer Evo y le salió mal. Y lo que quiso hacer Chávez. Y lo que Maduro no tiene ni siquiera que hacer la modificación, porque aquí ya se aceptó. Es muy importante entender para los defensores del librito ridículo de la Constitución, que por supuesto estará eso aprobado de una vez en la próxima Constitución, de seguir el ritmo que llevamos. La elección perpetua y permanente es válida para todos los cargos de elección en Venezuela. Es decir, Maduro se puede reelegir cuantas veces le da la gana. El alcalde de Maracaibo se puede reelegir cuantas veces le dé la gana. Los diputados ya no tienen freno para poderse reelegir cuantas veces les dé la gana. Aquí nadie tiene freno, todo el mundo puede permanecer. Y ya ese esquema que tanto Chávez quiso y lo consiguió con la reforma constitucional del año 2009, es válido en China, en Rusia. La revolución es una sola. ¿Pero por qué no hacen una monarquía y se declara rey y listo? Poco a poco, eso lleva también sus partes. Corea del Norte no tiene su monarquía, pero como tal la vive, ¿no? El abuelo, el hijo y el nieto, ahí están generando su monarquía y vemos cierto espacio donde venden a Nicolásito como heredero del trono. Entonces, lo cierto es que esa herencia del trono también varía cuando se instalan este tipo de procesos comunistas. En Cuba, vamos al ejemplo, Fidel, la estructura de revolución no tenía confianza en ninguno de los hijos de Fidel, aparte de que había una deuda pendiente con Raúl. Entonces se le da el turno a Raúl cuando Fidel ya no pudo más. Raúl, que busca, que fue un proceso de, no transición, sino transición en la imagen, ¿no? Que eso es muy importante entenderlo. Raúl, en su proceso de transición en la imagen, de quitarle la idea del apellido Castro como ejercicio de gobierno, pero sí que se mantenga el proceso comunista como tal, el proceso revolucionario, y recordando cada una de las etapas que los llevaron al poder, esperan que el suicidio del hijo de Fidel Castro se hiciese realidad, del hijo principal de Fidel Castro, y después del suicidio se nombra de una vez a Díaz-Canel como heredero del poder. Democráticamente, por supuesto, es un acuerdo de la Asamblea Nacional Cubana que lleva a Díaz-Canel al poder. Entonces también tenemos que este tipo de monarquías comunistas tienen una extraordinaria capacidad de designación dedocrático. Sí. Pero Nicolásito, bueno, está Nicolás padre, de qué me asombro. Y estuvo Chávez, vale, y estuvo Lucinchi, y por Dios, mi país votó por Caldera 2 veces y votó por Carlos Andrés Pérez 2 veces. El problema que nosotros tenemos es viejo, es largo. Mi país aplaudió que se sacara a Marcos Pérez Jiménez, mi país aplaudió y denigró la campaña electoral de Urlar Pietri. Mira, mi país se ha hecho mucho daño desde hace mucho tiempo, y un daño por esa utopía estúpida y esa mentira, y por ese proceso de querer ridiculizar lo correcto y lo recto y banalizar todo para que lo vacío, lo podrido, sea lo que logre conquistar la voluntad popular. El 9 de julio es la fecha de la independencia de mi país.
y hubo movilización de la gente, de los anti-Kirchner, con banderas argentinas nada más y todo muy pacífico. Y me contaba un periodista argentino que el problema que están teniendo es que su propio partido está cansado de lo que se está viviendo en el país. Que la ruptura no va a venir por la oposición, sino por la gente del mismo partido que no da más. No la esperen por ese lado. Lo que pasa es que la gente cree ese cuento, y aquí siempre estuvieron vendiendo la división del chavismo, y que el chavismo se cansa, la gente se cansa, eso no importa. Después de que el proceso revolucionario es poder, y por supuesto los pueblos no importan, sino para rellenar fotografías y para poder justificar lo que se roba. Absolutamente para más nada. ¿Qué es lo otro? La estructura del partido y estos activistas de calle que se decepcionan de repente, van y buscan en el mismo partido la respuesta, porque de aquel lado tendrían al que conocen como enemigo, y por supuesto no van a ir, van a buscar las respuestas dentro del mismo partido, dentro del mismo ambiente socialista. ¿Qué entiende ese ambiente? Lo que está en el liderazgo, que la balsa de salvación siguen siendo Alberto y Cristina. Entonces, todos se nuclean a través de eso, dejando afuera a los que creyeron que podían tener algún tipo de independencia o juraban que algún tipo de división iba a fracturar la estructura de gobierno. No existe, no existirá. Punto. Es así, es histórico que sea así y volverá a ser así. No importa el país donde se ejecute. Sí, fíjate lo transparentes que son, que Lázaro Báez, que era un señor que era un empleado bancario y es uno de los tipos más ricos que existen, estaba preso por lavado de dinero y, oh casualidad, lo dejan salir con arresto domiciliario. Es una que manejaba los fondos de CRI. Mira, es que todo eso es como jugar un recorte y pega, por eso es que no importa dónde se haga, siempre es lo mismo. Y las figuras son similares en cada una de nuestras realidades, y por supuesto las acciones de gobierno son bastante similares, porque lo que pasa es que no se quiere terminar de comprender que esto es un proceso revolucionario. Y cuando explicamos la parte del neocomunismo fundamentalista, el neo es fundamental entenderlo. Aquí se aprendió tanto lo bueno como lo malo, las herramientas, cómo se hace, qué se sube, quiénes son los operadores políticos eficientes, cómo ir matando y minando la esperanza de la población, cómo hacer que la población se vaya durmiendo ante el avance del proceso revolucionario, cómo hacer que la sociedad se canse. Eso lo aprendieron muy, muy bien. Por eso es que estos procesos revolucionarios han tenido tanto éxito. Y por eso es que atacaron justamente y generan el fin de lo que vendría a ser su enemigo natural. Es muy importante recordar que el proceso revolucionario chileno, la instauración de la tiranía de Allende, se detiene gracias a que la Fuerza Armada chilena entendió una solicitud del Congreso chileno que pasó a través de la aprobación de su Tribunal Supremo, de su Tribunal Superior, en la cual la Fuerza Armada fue a cumplir su deber. Y por lo tanto, ¿cómo cumple la Fuerza Armada su deber frente a un proceso revolucionario? De la única manera con la que se pone fin a un proceso revolucionario, a través de un golpe de Estado y la ejecución de un gobierno de facto. El resto, como lo hemos explicado más de una vez, es una gran pendejada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho todos estos procesos nuevos revolucionarios? Entendieron que aquello existe. Entendieron la necesidad de desmontarla, infiltrarla, corromperla, ponerla a hacerle labores que no son correspondientes, mucho de lo que hoy se está viendo en Argentina con respecto a la Fuerza Armada, y sembrándole el terror a la Fuerza Armada. En el caso venezolano, el terror con respecto a la lucha guerrillera es mucho menor que el terror que se le siembra a las Fuerzas Armadas argentinas con respecto a la lucha contra el comunismo. La realidad es que si la Fuerza Armada no entiende su deber, Argentina se perderá. Es tan sencillo como eso. En el caso boliviano, ¿qué vemos? Vimos una oportunidad, la Fuerza Armada entendió su deber y todavía jugó a la democracia y subió a una persona en el escalafón de la Asamblea Nacional que ha demostrado querer a su país.
En nuestra Asamblea Nacional no hay de eso, no sé si en la Argentina, pero aquí de eso no hay. Dudo. Los que aman el país no estarán en el gobierno. ¿Hola? Sí, sí, sí. Es parte de lo que se vive aquí. Es una realidad que se vive aquí. Noel había encontrado otra cosa, espérate que se me perdió. También hablaste la semana pasada de Alex Saab. Ahora el gobierno le puso un defensor, o sea, Maduro contrató a un defensor, a un señor antiguo asesor jurídico de la Interpol, Russell Silvestre Jacinto Marza, nacido en Curazao y de nacionalidad holandesa. Lo confirmó el canciller Arreaza en carta a Cabo Verde, ya que le pide la inmunidad a Saab, cuando aparentemente ya la solicitud de extradición ya fue introducida de Estados Unidos, ya fue introducida en el Tribunal de Apelación de Cabo Verde. Todavía no hay nada, obviamente, pero Venezuela le puso un defensor. Sí, eso era de esperarse y va con toda la lógica natural de la acción del gobierno. Pues el gobierno de aquí también pagaba el defensor de Ilis Ramírez Sánchez, el Chacal. Entonces, es importante recordar el Chacal, el terrorista más buscado en el mundo antes de que apareciera Bin Laden. Entonces, por supuesto, comunista, por supuesto, para los que no entienden el proceso revolucionario que está aquí desde hace mucho tiempo y creen que esto nada más son una banda de asaltantes que tienen el gobierno, busquen un poquito para atrás. Entonces, ¿y por qué su conexión con el proceso fundamentalista? Entonces, el asunto de esa tiene un dato más interesante que ese, que fue lo que sucedió el sábado. El sábado, tal como habíamos dicho en la grabación del jueves, una de las principales preocupaciones que tenía Cabo Verde era con respecto a la seguridad. La seguridad era la real preocupación. ¿Y qué sucedió el sábado? Saab fue trasladado desde la isla principal de Cabo Verde a la isla de Sal, que es en donde está el aeropuerto, y poderle prestar algún tipo de seguridad adicional fuera del escrutinio regular que se vive en la capital del país. Es una situación realmente delicada, porque ese traslado es por fin lo que hace que se genere ya de nuevo la retoma de un aspecto legal y el nombrar un abogado y cada uno de estos puntos. Pero ciertamente la semana pasada se vivieron momentos de tensión en cuanto a la seguridad del personaje y hoy y el sábado quedaron en evidencia con el traslado a otro recinto de reclusión. Y también ahora salieron informaciones acerca de la pareja italiana de este señor Saab, que controlaría el oro de Venezuela junto al caballero que está en la cárcel. Sí. Bueno, se va ramificando. Sí, pues la mafia es grande, como siempre hemos conversado con respecto a eso. La gente siempre quiere reducir esto a una camarilla. Son 4 o 5 los ladrones. No. Estamos hablando de Venezuela. Cuando hablábamos del robo de Venezuela y lo comparábamos con el robo de Odebrecht, siempre explicaba que el robo de Odebrecht era el sencillo que tiene cualquier persona en el bolsillo, que regularmente es eso, sencillito, comparado con lo que le han hecho al país. El robo de Venezuela es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Es una cosa que es absolutamente incalculable. Siempre hemos dicho que hay que multiplicar los planes Marshall y podemos empezar a multiplicarlo de verdad por decenas cuando hablamos del endeudamiento, porque lo que tengamos que pagar mañana forma parte de ese robo. Entonces ya hablamos la semana pasada sobre los números que propone Rusia con respecto a nuestra deuda futura, y eso hay que anexárselo a ese robo. Entonces, el robo continúa, como hablamos hace rato, el saqueo continúa ahora por el bando opositor, con mucha legalidad, con la venia internacional, y la falta de comprender la realidad de lo que sucede en Venezuela se hace más profunda. Te toco este punto por una realidad increíble. Venezuela, como cualquier otro país, tiene
organizaciones representativas de diversos sectores. En Venezuela, la organización representativa del sector empresarial, es decir, el motor privado de la economía, y de la industria y toda esta cosa maravillosa que debería de funcionar de manera libre pro del crecimiento y el desarrollo, y por supuesto debería ser antagónico a la estructura de gobierno. Esa estructura aquí se llama Fede Cámaras. Esa estructura vuelve a indicar que el problema del proceso de la diatriba política venezolana impide la acción correcta con respecto al coronavirus y con respecto a la economía. Es decir, el empresariado no entiende que tenemos un proceso socialista que impone una economía marxista en pro de la destrucción del país. Es algo tan sencillo que tienen que aprender a decírselo, porque al final se van a quedar sin nada de todas maneras. Por lo menos déjenle al país la enseñanza de lo correcto. Sí. Dictadura de Maduro, te leo el titular porque yo diría tiranía, anula opciones democráticas para la oposición. ¿Cuándo las hubo? Nunca las hubo. Por eso es que esto es todo parte del teatro. Lo que pasa es que el teatro, ahora sí le vamos a cambiar los protagonistas, pero vamos a dejarle hasta la figura de los partidos. Lo cierto es que en Venezuela, como hemos explicado, desde 1999 lo que se vive aquí es un vulgar teatro. Aquí se acabó el Estado de Derecho, por supuesto, no existe alternativa democrática. La estructura de revolución, y eso es algo que la gente no termina de comprender. Un proceso revolucionario, un proceso socialista viene a la transformación de la sociedad. Para tú transformar la sociedad no puedes tener alternabilidad. No existe. Entonces, esa transformación social solo se logra a través de la ausencia de posibilidades de juego democrático. Lo único que va a haber es teatro. Y nada más puede jugar a la democracia quien el gobierno se lo permita. Y en el tiempo que el gobierno se lo permita, que eso es otro punto muy importante. Porque aquí nadie quiere recordar, porque ahora todos se están dando golpes de pecho porque le quitaron la directiva de un partido al otro, o porque aquel otro perdió la directiva de su partido. Señores, aquí entregaron el Congreso de 1998 con más votos, que había tenido más votos que el mismo Chávez. Lo entregó Capriles Radosky en cadena nacional. Aquí, hace ya creo que 10 años, al que era el segundo partido antes de la llegada del chavismo, Copey, le quitaron su directiva y se la traspasaron a otro y a otro y a otro, y estuvieron jugando con eso casi 2 años. A cada rato se decía, Copey cambia la directiva y ya TCJ, vía Tribunal Supremo de Justicia. Aquí le montaron a esa asamblea en 1999 un congresillo paralelo, y ahí está, y se siguió jugando a la democracia. Aquí no hay nada que no se haya hecho y se ha jugado la democracia. ¿Qué importa un demonio que le hayan quitado los partidos a los que han hecho posible la destrucción de Venezuela, llevando a la población voto a voto? Venezuela tiene que despertar y entender que todo eso lo tiene que dejar atrás. Forma y fondo, toda esa estructura, todas esas siglas, todo ese significado, todas aquellas programación de partido, toda esa idea de aquel juego, de lo que hizo posible la pseudodemocracia y de lo que ha vestido de democracia, toda esta desgracia, el país tiene que dejarlo atrás. Y si para ayudar a entender esa realidad se tiene que comprender que cada una de esas estructuras partidistas no son más, sino ahora de manera formal, parte del chavismo, qué bueno que suceda para que alguien lo vaya entendiendo. Pero si en 20 años no hicieron nada, ¿qué puedo esperar para el año 21, o el 22, o el 25? Nada, no se puede esperar nada de la estructura cómplice del gobierno, y eso es algo que todo el mundo tiene que terminar de comprender. Es imposible 20 años de tal nivel de control social sin la colaboración directa de eso que llaman oposición. Entonces, hoy que esas estructuras de partido quedarán en manos formales del gobierno, mañana estas estructuras, estos personajes, como el guiado y su combo y las cabezas principales de estos partidos, que por supuesto no participarán en la próxima elección, y quieran a través del librito ridículo permanecer siendo la Asamblea Nacional en el exilio, con un gobierno en el exilio, después de que, si no sucede nada, se irá a elecciones y buscará la manera de legitimarse la estructura que el gobierno designe. Nosotros seguiremos viviendo esa ficción. Y es importante que esa ficción, que se entienda que esa ficción, con la jugada que hizo hoy de tener acceso a esos 80 millones de dólares, va a seguir consiguiendo fondos, va a seguir jugando a que tiene legitimidad y que tiene algún tipo de acción de gobierno, va a seguir contando con el respaldo internacional, lamentablemente, hasta que el país no decida hacer lo correcto.
van a seguir estirando ese librito ridículo como les dé la gana. El país tiene que enseriarse, y antes de que eso suceda, el país tiene que manifestarse más allá de las redes sociales en un profundo desconocimiento de esto. Por eso es que muchas veces le hablo a la diáspora que ya tiene su residencia legal en los países donde vive. Escríbanle a esos gobiernos, escríbanle a las cancillerías, a los departamentos, al Departamento de Estado. Indiquen la verdad de lo que aquí sucede. En este país nada tiene legitimidad. Nada. La elección del 2015 fue un fraude. La estructura del librito ridículo dice que Guaidó no tiene ya ningún tipo de acción de gobierno. Hagan entender la verdad del problema para que se pueda hacer algo en Venezuela. En Venezuela no se hará nada mientras aquella cosa tenga algo de legitimidad o credibilidad. El venezolano tiene que expresarse. El desgaste ya es una realidad. El desconocimiento es una obligación. Human Rights Watch denunció que no queda ni una fachada de proceso democrático en Venezuela. Nunca lo hubo. Y esta gente sigue hablando. Nunca lo hubo. Mira, aquí cuando declararon a personas non gratas a Vivancos, lo agarraron y lo montaron en la noche. Todavía teníamos vuelos internacionales y de noche, qué cosa tan maravillosa. Éramos un país. Lo montaron en el primer vuelo que salía en ese momento. Me acuerdo que fue un avión de Bahrein y lo montaron a Brasil. Y allí montaron, y a mí me dio tanta pena con la gente de ese avión. Entonces, porque le montaban ese pasajero tan indeseable. Él constantemente ha hecho lo posible a la jugada y el llamado al juego democrático y el llamado al diálogo. Es muy importante que se entienda eso, porque Human Rights Watch marca hoy de nuevo esto, donde dice que no existe ápice de posibilidad de democracia, pero mañana harán un nuevo llamado al diálogo. ¿Para qué? Para conseguir elecciones. Claro, por supuesto, pero ellos van a supervisar, quédate tranquilo, va a ser todo claro y transparente. Mira, vale, es que es increíble, ¿no? Y ahí basta recordar todos los esfuerzos del Centro Carter, de la OEA, y entonces ahora la participación de la ONU, con su secretario general, el expresidente de la Internacional Socialista, o con la presidenta de la Asamblea Nacional, la ex canciller ecuatoriana, la que dijo que Maduro era un gran estadista. Bueno, vos sabés que hay gente que todavía no sabe que el partido de don Leopoldo está en la Internacional Socialista. No, ¿Se han enterado ahora? No, se están enterando. Es que el país ni siquiera sabía que existía una organización que se llama la Internacional Socialista. Tú sabes que existe un gran problema en Venezuela. Y existe en todos los países y es normal que exista. Lo que pasa es que en Venezuela hay un gran problema porque el que no tiene ni la más mínima idea de lo que dice, opina. La realidad política es una cosa bien complicada y por lo tanto tiene que ser estimulada el desarrollo y el entendimiento por parte de la población, por parte de una élite, de un liderazgo, de una sociedad que quiera hacer que su población se eleve, no una población que nada más piense en cómo cargar un tubo de agua o ver cómo puede ver si este mes logra hacer gasolina con yuca o algo así. Entonces, la gracia es elevar a las sociedades. Y entonces, por supuesto, este país que no ha sido elevado en ningún momento, sino enterrado, es importante siempre recordar que este país chiquitico comparado con sus 200 países en el mundo, este es el país que tiene más organizaciones inscritas en la Internacional Socialista, desde Acción Democrática hasta Voluntad Popular. Entonces, nunca se quiso comprender ese tipo de realidades. Ni siquiera se han molestado en entender que cada una de esas organizaciones levantan las mismas banderas, el keynesianismo como pensamiento económico y la justicia social como parte de su visión de acción de gobierno. Por supuesto, en el discurso de hoy de Fede Cámara también está invocada la justicia social. Justicia. El desarrollo de la sociedad es por lo que tiene que velar el gobierno. ¿Y cómo vela el gobierno? Dándole libertades, oportunidades y ejerciendo un marco jurídico y de orden, el cual se hace respetar para que pueda existir real justicia y desarrollo de la sociedad. Confieso que te robé otra frase. Estaba leyendo un tuit de alguien que decía: ¿cómo puede ser que antes de que hable Alberto Fernández
yo ya sé qué va a decir. Mi respuesta: la revolución es una sola. Una vez que te aprendes el manual, en todas partes se repite. Se repite y es bastante fácil conocerlo, ¿no? Entonces, Así que eso, te sigo robando frases. adelante. Tú sabes que con ese asunto de la frase, hace tiempo hice un especial donde colocábamos eso, 4 frases que identificaban la Venezuela de hoy. Y entre esas 4 frases estaba proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, estaba quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja, estaba izquierda carnívora, izquierda vegetariana, y me empino en la tribuna pétrea del derecho natural a la libertad y me abrigo en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Eso es lo que tiene que entender el venezolano, porque ahí está la respuesta de todas sus salidas. El derecho natural no es legislable y el mundo terminará de bajar la cabeza y terminará de entender la necesidad de hacer las cosas que Venezuela tendrá que hacer si quiere recuperar su buen nombre, si quiere recuperar su soberanía, si quiere recuperar su identidad. Eso se llama recuperar el orgullo de ser venezolano. Eso se llama hacer patria, patria, no patrioterismo. Y ahorita tenemos una oportunidad muy importante para entender lo que significa eso. Dentro del proceso de globalización que el mundo está viviendo, estamos viendo un ataque formal hacia Occidente. Y lo que vimos ahorita, porque tú sabes que duele tener que hacer tantas referencias a la celebración del 4 de julio de los Estados Unidos y ese fervor patriótico tan increíble, que va más allá del extraordinario discurso del presidente Trump allá en Mount Rushmore, que de verdad, quien no lo haya visto, tómese el tiempo de verlo. Es la población. A la población le quisieron suprimir su voluntad de celebrar su independencia. Y en sus 400 estados prohibieron hasta el uso de fuegos artificiales que son parte de la tradición del 4 de julio. Y los videos mostraban esa realidad, ese amor por poder decir qué son. Esa es la mejor encuesta y es lo que termina de marcar lo que será la reelección del presidente Trump. Pero cuando en Venezuela hoy no podemos sentir orgullo de nuestra independencia, el país que marcó la independencia de Latinoamérica, el país que cuenta en su historia con un hombre de la talla de Miranda y un hombre, por favor, Bolívar tiene, el título de Bolívar es Libertador, el Libertador. Sobra tantas las razones para sentir esa identidad nacional y tener la oportunidad de recuperar el orgullo de ser venezolano. Tú sabes que mucho tiempo, creo que lo conversé también con ustedes, estos procesos van destrozando la identidad, ¿no? Y aquí, entre las cosas salvajes que hacía el régimen, igualaba al Libertador con cuanta cosa que se le aparecía, ¿no? Y lo igualaba mucho con Zamora y con otros bandoleros. Y yo decía, y te estoy explicando esto, lo decía en el 99. Esto tiene que ser detenido pronto, porque la gente va a empezar a agarrarle odio hasta el Libertador. Y eso es algo que en Venezuela se está empezando a hacer cada vez más común. Y fíjate cómo ese mismo proceso, por lo mismo de que la revolución es una sola, en su accionar en todo sentido, lo vemos hoy también en los Estados Unidos. Si bien la sociedad mayoritariamente sigue levantando sus banderas patrias y sintiendo su compromiso histórico, vimos a gente tumbando estatuas de los padres fundadores, ensuciando y denigrando su historia. Y todo esto avalado de manera desoterrada y hasta descarada por la estructura del Partido Demócrata. Sí, entonces eso hay que entenderlo, porque esa identidad patria que es fundamental frente a este proceso de guerra contra Occidente, hay que rescatarla. Y en el caso de nuestros países latinoamericanos y en el punto fundamental de Venezuela, si algún país tiene con qué es Venezuela, ¿vale? Entonces, es fundamental comprender ese tipo de realidades
y entender que eso es lo que busca la estructura socialista. Hacer que, Bueno, que la identidad sea mancillada para que el proceso de destrucción del individuo, familia, Estado, nación, historia, futuro, quede totalmente en manos de la revolución. Dice que en Cuba, la gente que viene de Cuba piensa que Martí era comunista. Sí. Porque eso Entonces todo lo modifica. no quieren escuchar hablar de Martí. Y es que todo eso se modifica, todo eso se destruye. Hay uno de estos cánceres de la trova cubana que escribió una canción donde dice: Bolívar lanzó una estrella que junto a Martín voló, y tiene la cosa es tan desgraciado el criminal ese, que dice: Fidel la dignificó. Entonces, poniéndolo por sobre ellos, por sobre esos grandes patriotas. Ajá, y vendía millones de discos y aquí en el país cantaban sus canciones. Sí, claro. Entonces esa es una realidad, la destrucción del pensamiento lógico del colectivo pasa cuando el individuo pierde su identidad. Entonces es muy importante que se entienda que la identidad del venezolano es esa. La identidad del venezolano tiene historia, tiene razón de ser, tiene fuerza, tiene oportunidad y tiene vida. Esta extraordinaria tierra que merece ser recuperada. Hay algo que yo sé que es tonto, pero me molesta muchísimo. El guiado se pone a hablar, y bueno, con el plan país y que el gobierno legítimo trabaja para ampliar el espacio humanitario, con una bandera de 8 estrellas. Yo sé que es un detalle mínimo, pero puede ver detrás de él una bandera venezolana con 8 estrellas. Puede parecer una tontería, pero me molesta mucho. No es una tontería, porque es parte de la pérdida de identidad. Cuando se avala la pérdida de Yo identidad... estoy de acuerdo que no hay bandera. Pintale una de las estrellas con azul y ya. No, ellos tienen el dinero suficiente para mandar a imprimir, hacer las que quieran. Lo que pasa es eso, es colaborar con la pérdida de identidad. Es aceptar en todo momento, fíjate, el candidato eterno, Capriles, cuando fue gobernador, él era gobernador del estado Miranda, es decir, Miranda, en honor al generalísimo Francisco de Miranda. Entonces, Capriles se refería al estado Miranda como el estado bolivariano de Miranda. Ese era el opositor. No. Ese fue el que lanzaron a la presidencia 2 veces. Por eso el país marchó y votó. Bolivariano de Miranda no pega, no tiene nada que ver. Porque la realidad... Miranda jamás sería bolivariano. La realidad de la historia nos marca ese punto como un lugar de inflexión. Entonces, la gracia es la deformación de la historia para la aceptación de lo imposible. Y ahí ahí tomamos ahora nuestro tiempo actual. El gran logro del guiado, como explicábamos desde el inicio, iba a ser la reinstitucionalización de la tiranía. La tiranía está allí, sobrevivió todos los embates y se aproxima de nuevo a un proceso electoral. Y la otra parte que el guiado venía a hacer era la legitimación internacional, la aceptación internacional, de su forma de gobernar. Señores, cada vez, hoy precisamente había un artículo, creo que era de la AFP, salió esta semana, donde ellos hacen referencia a que la oposición presentada por Guaidó tiene cada vez menos posibilidades de opción de gobierno. Nunca las tuvo. Desde el inicio dijimos que jamás podría generar una presidencia efectiva. Nunca las tuvo. Entonces, para los que están descubriendo hoy el agua tibia, todo esto ha sido posible para conseguir esos dos factores: reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación por parte del mundo de su particular forma de gobernar. Nos queda muy poquito tiempo, pero quería hacerte mención a los 81 vehículos que confiscó Estados Unidos. Estaban en Fort Lauderdale dispuestos para salir para Caracas. Está el señor Gorrín,
involucrado en el tema. Obviamente que el abogado dice que es mentira, que es porque él tenía un Rolls Royce y el gobierno de Estados Unidos no le quería dar y todo ese tipo de cosas. Pero ¿Sabes qué es lo...? compró... Perdona si te saco de la idea de esa noticia para colocar la parte que duele de la noticia. Estamos hablando de ese cargamento de vehículos, entre los cuales muchos vehículos de lujo, y que el cargamento monta bastante por encima de los 3,5 millones de dólares. Sí. Y volvemos a la noticia con la que abrimos el programa de hoy. El país que tiene el 80% de pobreza extrema. Eso te iba a decir. No hay dinero para comprar máscaras ni respiradores, pero sí autos de alta gama, y muchos estaban equipados con luces como para funcionar como autos para la policía de alta gama. ¿Cómo el mundo puede tomar en serio la realidad venezolana frente a esa fotografía? ¿Cómo el mundo puede entender lo que Venezuela vive? ¿Cómo el mundo puede terminar de comprender un restaurante que esté repleto y lleno con vehículos como ese en su puerta y en la esquina niños comiendo de la basura? Esa es la realidad que ha hecho posible el chavismo. Eso es el socialismo hecho gobierno. A ver, se nos terminó el tiempo. Dios mediante, el próximo jueves, porque vamos a seguir en cuarentena por largo rato, vamos a convocarte nuevamente para seguir tratando de despertar conciencia para que Venezuela vuelva a ser el faro de América. Amén. Que viva Venezuela. Buenas noches. Viva Venezuela.